Somos afortunados. Nacimos en una época de paz, desarrollo y libertad. Una época donde el mundo pareciera basarse en la cooperación internacional y en el respeto por las leyes internacionales como la norma. Organismos como las Naciones Unidas nos hacen pensar que las relaciones entre países se hacen desde las reglas, no por la fuerza ni la agresión. Pero, ¿es realmente así? ¿No hay nada que nos diga lo contrario? ¿No será el poder y no las buenas intenciones ni las instituciones lo que constituye el motor del sistema internacional? En este video vamos a ver más a fondo esta pregunta, analizando qué es el poder, cómo se ha manifestado históricamente y cómo influye actualmente en las decisiones internacionales, sobre todo en conflictos tan dolorosos y delicados como el de Gaza. Acompáñame en este recorrido. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el poder? El poder no solo es tanques y economía. Según Hans Morgenthau, el padre de las relaciones internacionales, el poder es la capacidad de A para que B haga lo que A quiere. En pocas palabras, el poder es la capacidad que alguien tiene para hacer que otro siga su voluntad. Esta definición simple oculta algo clave. El poder nunca está en aislamiento. Siempre existe en relación. Foucault iba más allá y decía de que el poder estaba en todas partes. No es algo estático ni fijo, sino algo que fluye y se organiza entre actores. Básicamente nos dice que para comprender el poder debemos no solo ver lo visible, como puede ser la capacidad militar o el PBI de un Estado, sino también lo invisible, como la influencia, la legitimidad y la narrativa. Piénsalo de esta manera. Imagínate a tu artista favorito, ese artista al que le tienes tanto aprecio que se haría un concierto en Australia, rompes tu caja de ahorros y te vas a verlo. Ese artista que si dice que no está de acuerdo con las políticas de Spotify y que a partir de ahora solo va a subir en Apple Music, tú te desinstalas de Spotify y te vas a escucharlo a esa plataforma solo por el fanatismo que le tienes. Si te das cuenta, podríamos decir tranquilamente de que ese artista tiene influencia sobre ti. Sin embargo, en ningún momento ha utilizado ningún medio coercitivo. Bueno, pues ese ejemplo tan mundano y típico representa el modo en el que los estados más poderosos ejercen poder sobre nosotros. No todo el poder es igual. Joseph Nye lo divide en dos grandes tipos, hard power y soft power. El hard power es coerción. Imagínate a un estado utilizando su fuerza militar, su poder para poner sanciones en otros países o presión económica, para de esta manera poder imponer su voluntad. El soft power, por otro lado, es más sutil. Consiste en atraer, persuadir, en generar legitimidad. Es como hacer un ejemplo entre un bravucón que hace que los demás lo obedezcan, porque si no, él los reventará a golpes, y por otro lado, un chico carismático, un líder al que los demás siguen genuinamente. Bueno, los estados hacen de este segundo chico cuando a través de su cultura, valores, diplomacia o imagen ejercen influencia sin recurrir a la violencia. La historia está repleta de ejemplos como estos. Por ejemplo, Napoleón, quien expandió su imperio con su temible ejército, la Grande Armée. Sin embargo, Metternich, el canciller austriaco de la época, que después sentaría las bases para el orden europeo, se dio cuenta de un error estructural y fundamental en la expansión del imperio francés, y es que su dominio no era sostenido por adhesión genuina. Básicamente, Francia tenía bajo su dominio a casi el 60% del continente europeo, pero solo Francia era francesa. El resto de países eran franceses por imposición, por lo que era algo fugaz, momentáneo. Ahora, pensemos por otro lado en Estados Unidos, quien a través de su dominio cultural, como Hollywood, el sueño americano y los valores liberales, ha hecho que muchos aspiremos a su modelo sin ser estadounidenses. Básicamente, ha sabido proyectar efectivamente su influencia global. Actualmente, el poder que regía los sistemas no ha desaparecido. Sigue siendo la base sobre la cual se toman decisiones globales. Un ejemplo claro es el conflicto en Gaza. La ONU, y en particular el Consejo de Seguridad, ha sido incapaz de actuar de forma decisiva, en muchas ocasiones precisamente por la distribución de poder entre sus miembros. El 16 de septiembre de 2025,
una comisión independiente de la ONU reportó la existencia de indicios consistentes de acciones por parte de Israel que encajarían dentro de la Convención contra el Genocidio. Mencionaron actos concretos como daños graves o imposición de condiciones de vida que podían concluir a la eliminación del grupo palestino. Pero también advirtieron las declaraciones de ciertos líderes. Frases como "no habrá electricidad ni comida", "estamos luchando con animales humanos y actuaremos en consecuencia". Y si todo esto se ha dado, ¿por qué el sistema no hace nada? ¿Por qué las leyes no castigan a estos actores? ¿Por qué? Porque en última instancia, las decisiones dependen de la voluntad política de los estados más poderosos, no solo de la moral o de la ley. Este conflicto no es solo entre dos partes, es una fuerza estructural en el mapa político global. Recordemos de que Israel cuenta con el respaldo significativo de la mayor potencia global. Netanyahu mantiene su legitimidad mediante una amenaza externa constante. Hamás se fortalece en un territorio sin una autoridad definitiva. Irán apoya a Hamás y con la guerra ha impedido los acercamientos entre Israel y Arabia Saudita. En el mundo islámico, Palestina es una causa emocional y política que usan los líderes para legitimizarse, mientras que en Occidente, Israel es una democracia rodeada de dictaduras. Y quien controla la narrativa, controla también la percepción de poder y legitimidad. Como vemos, cada acción, cada declaración y cada acto se hace en relaciones de poder. Si el equilibrio cambia, hay ganadores y perdedores de dicho equilibrio. Para concluir, aunque hemos construido instituciones y promovido ideales de justicia, el poder sigue siendo el elemento estructural más sólido del sistema internacional. Ahora, todo esto no busca negar el avance que se ha dado en los últimos años. Sería descarado negar que gracias a estos marcos legales y estabilidad jurídica, las potencias menores hemos podido beneficiarnos y obtener un relativo margen de acción en el sistema internacional. Pero lo que busco decir es que olvidar que el motor del sistema es el poder es peligroso. Y comprender el poder no es un acto de cinismo. Al contrario, es una necesidad estratégica. Defender los principios del sistema internacional no debe hacerse desde la ingenuidad, sino desde la lucidez de quien sabe lo que realmente significa tener influencia. ¿Y tú? ¿Cómo crees que se puede transformar el sistema para que las decisiones no dependan solo del poder de unos pocos, y sino más bien de las leyes y de una estabilidad jurídica? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó el video, dale like y suscríbete. Mientras más debatimos, más comprendemos. Porque la luna apareció y me invitó a estar con ella en Navidad.